En la universidad nos enseñaron a nosotros que habían síntomas y signos, que lo que la persona viene y le dice al profesional, al médico en este caso, me duele la cabeza, me duele aquí, me duele allá, siento esto, siento aquello. Esos son síntomas, es lo que la persona está expresando. El profesional, con su conocimiento, que ha tenido su entrenamiento, empieza a examinarlo y empieza a encontrar lo que se llama signos. Una tensión alta, una parte edematizada en un sitio, toca en algunos sitios, en un sitio duele, y entonces el médico se va haciendo su idea. Si yo dijera de que alguien diera, mire, me duele aquí, lo que se llama la fosa ilíaca, derecha aquí, un lado derecho aquí, siento dolor, siento malestar, y puede no haber fiebre, el médico lo examina, hace su palpación, toca ahí, hay una forma que nos enseñan si uno hace presión y suelta, y si el dolor es más fuerte, eso indica que positivo dolor ahí. Pero como el otro lado también tiene órganos que más o menos se parecen, entonces se puede confundir la cosa en un momento dado. El médico tiene su técnica para definir, y yo sé que mi hermana argentina estaría pensando, ya es una apendicitis que tiene ahí esa persona. Eso no hay duda. Y entonces el médico se prepara todo para ir a cirugía. En la vida espiritual, nosotros podemos manejarnos de tal manera. Eso de síntomas y signos es lo que los franceses llamaron semiología, la parte de semiología. Y yo he pensado más de una vez lo que es la semiología bíblica. O sea, hay personas que le pueden decir a usted, hermano, en la iglesia, mira, tengo esto, no siento amor en esa iglesia, me ven feo, me tratan mal, y esto, y se queja. Un hermano o hermanas, porque hay hermanas que con sabiduría en el Señor pueden entrevistar a la persona en el Señor, y pueden encontrar que la falla está no en la iglesia, sino en la persona. Y entonces uno puede hacer esa parte. Si usted lleva al niño al pediatra, el pediatra tiene unas hojitas, unos esquemas, y pesa al niño, lo mide, y él va anotando ahí, y en las consultas sucesivas él puede decir si ese niño va adquiriendo peso o no va adquiriendo peso, o va adquiriendo, va a estar creciendo o no está creciendo, según su edad. Y entonces ahí es donde interviene y puede descartar cualquier patología a tiempo, darse cuenta a tiempo. En las escrituras uno puede encontrar señales de mi crecimiento espiritual, y a ese es donde yo quiero llegar en esta mañana. Somos una iglesia pequeña y siempre oramos que el Señor nos dé crecimiento, no necesariamente en números, sino que nos dé un crecimiento espiritual, que podamos crecer, que podamos alcanzar madurez en el Señor. Y una de las cosas que el médico se preocupa, y ahí esa es la parte de la puericultura, de la pediatría, es qué come. Y
le van diciendo a uno, según la edad que va pasando, qué puede ir comiendo ya el niño, qué se le puede ir dando. México siempre ha sido un país muy distinguido, siempre lo conocimos como en la enseñanza de la pediatría, y muchachos que conocimos que se formaron allá, ahí en México, nos decían que cuando el niño tenía 6 meses, la madre le preguntaban al médico que si ya le podían dar chile, picante al muchacho, a los 6 meses. A los 6 meses. Sí, ellos pues ya podían empezar a darle el picante a los muchachos. Pero vamos a leer en Primera de Pedro, el capítulo 2 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, leyendo el versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y aquí está el mensaje: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la venida del Señor. Vuelvo a leerlo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso nos hace pensar a nosotros que cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, empieza nuestra vida, empieza nuestro crecimiento. Pedro aquí nos enseña que debemos tomar la leche espiritual. Eso quiere decir que hay un alimento que debemos tomar. La que son mamás aquí que han tenido la experiencia pueden ver cómo los muchachos necesitan su leche espiritual, su leche se les suministra. Dios hizo el cuerpo de la mujer para que le pudiera suministrar la leche. Una dan más, otros dan menos. Hay en el mercado firmas comerciales que el médico podrá recomendar en un momento dado uno u otro y en qué momento tomarlo. Pero es importante que es necesario, dice el apóstol Pedro, la leche. Y estamos hablando de leche espiritual. Para nosotros no hay duda que la leche espiritual que tenemos disponible es la palabra de Dios. Y debe, así como hay en el recién nacido el deseo de comer, que se satisface con la leche que se le puede suministrar a su madre, nosotros debemos estar en condiciones de desear esta leche, la palabra de Dios, y satisfacernos con ella. Uno de mis profesores en psicoanálisis nos decía a nosotros en una oportunidad, estaba hablando de esa relación, y él siempre nos decía y nos recomendaba que viéramos a una madre amamantar a un niño, cuál la relación, el juego que se da ahí, dónde pone los ojos el niño, y donde el énfasis es el niño pone los ojos en los ojos de su madre.
algunos llegan hasta agarrar un dedito de la mano de la mamá, pero eso le da seguridad. Y la señal de que comió y está satisfecho es que una vez que come, se goza, se queda. Eso es señal de que el niño está satisfecho. Depende de la edad, pasan 2 horas, 3 horas, según la marca de fábrica que ve. Vuelve otra vez a necesitar, tiene necesidad y vuelve otra vez a suplirle su necesidad. Pero es una señal de que estés satisfecho, es eso, de que estás, de una vez que él come y está satisfecho. Las abuelas decían que había que hacerle el estómago al bebé. Sí, hay que darle, pues, depende de su edad, poco a poco va dándole la cantidad y ese estómago va creciendo. Pero lo que quiero llegar es en el sentido de que come, está lleno, está satisfecho y él da manifestación de que está satisfecho. Las escrituras para nosotros, como hijos de Dios, debe ser satisfecho para nosotros. El diablo sabe, siempre he dicho que es muy inteligente y más inteligente que todos los otros justos. Cuando, no sé si ustedes, en los países donde han venido, de donde vienen, posiblemente que sí, Latinoamérica tienen una marca de fábrica casi general. Cuando una iglesia decide evangelizar una barriada, un barrio nuevo que está virgen, ahí ni iglesia católica hay, pues, no, está virgen. La iglesia se decide, el pueblo del Señor se decide a evangelizar ese barrio con porciones de la Escritura, con tratados, y empieza a visitar casa por casa. Ese trabajo que se da y se evangeliza, se cubre todo ese barrio. De la noche a la mañana empiezan a aparecer gente que no habían, estaban por ahí. Empiezan a aparecer pájaros que no habían. Y empiezan a visitar las casas. Y si empieza a darse fruto, que empiezan a dar fruto de esa evangelización en ese barrio, empiezan a visitar esos creyentes de nuevo. Y ellos empiezan, supuestamente como maestros, a enseñarles la Escritura a su manera. Está en su literatura que llama la atención. Instrucciones de cómo hacer tortas, cómo hacer diferentes tipos de recetas, algunas con temas científicos. Ellos tienen buenos hospitales, tienen buenos médicos también, ¿no? Y entonces, pero bueno, yo le digo, en una oportunidad yo aprendí un tema en la psiquiatría que no la conocía, estaba empezando a salir, no había mucha literatura, y en una literatura esa estaba escrito, la enfermedad escrita por perfecta, y ahí aprendí yo. Claro, tuve que averiguar en otra parte, pero ahí estaba lo que necesitaba. Pero a medida que le están dando la receta cómo hacer el pan, o cómo hacer esto, cómo hacer tal torta, también le están dando otras verdades. O sea, verdades según ellos. ¿Ok? Y ahí empiezan a envenenar. Esta persona después, cuando la visitamos, bueno, mira, entonces empiezan a preguntar con dudas y cosas esas de las Escrituras. En una oportunidad estaba programando un curso a nivel de universidad sobre teología, y quería tener un sacerdote entre los profesores. Hay muchachos que han salido de los seminarios católicos, o universidades católicas, también formados en algunos temas teológicos, y me dijeron de un muchacho que era muy inteligente, me lo recomendaron. Yo fui a buscarlo y hablé con él,
le dije que quería, entonces me identifiqué quién era. Y una de las cosas que me llamó la atención, que yo tenía referencias de que era muy inteligente, muy excelente profesor, estaba muy bien preparado, había sido egresado de la Universidad Pontificia de Roma, él estaba muy bien preparado ese muchacho, pero me llamó la atención que él me dice, mira, mis alumnos a veces me preguntan que si podemos leer la Biblia en la versión Valera. Y yo lo que le digo a ellos es, usted puede leer todas las versiones que quieran, menos la versión de los testigos de Jehová. Eso me lo dijo un sacerdote. Menos, y bravo, me lo dijo con voz brava. Me dijo, menos. Porque ellos no solamente que tergiversan las escrituras, sino que las tergiversan a propósito. Sacan una porción de la escritura, lo sacan de contexto para elaborar un texto, un pretexto. Lo hemos hecho. Siempre recomendamos, la recomendación no discute con ellos, no vale la pena. Ellos cuando salen a la calle, ellos han tenido un entrenamiento previo. No sé si ustedes saben cómo es, pero es un entrenamiento previo. Y cuando ellos salen a la calle, saben ya lo que van a decir. Y ante las preguntas, posibles preguntas, ellos ya le dan la respuesta. Ellos, lo peor que usted puede hacerle a una persona de esta, que con la primera cita bíblica que le dan, usted lo para y le dice, pues, párese un momentico, vamos a buscarlo en la Biblia. Eso es lo peor que puede haber, porque ellos tienen un mensaje ya aprendido. Eso lo repiten de memoria. Y entonces cuando usted saca el texto que le dieron fuera del contexto, usted se da cuenta de dónde está el error. Ahora, mejor no discutir con ellos, pues no vale la pena. A uno solamente, yo estaba con otra persona, y esa otra persona, un hermano mayor que yo, y le dijo, una pregunta, ¿usted, señor, usted es salvo? Vamos a orar. Se acabó el encanto. Lo que quiero decir es lo siguiente, que así como hombres de Dios se han dedicado a traducir los originales de la escritura para que nosotros podamos tener en nuestro idioma la Biblia. ¿Cuántas traducciones hay? Miles de traducciones. Y cada vez que sale por ahí una lengua, o sea, hay alguien que se dedica a traducir. Es un trabajo tremendo que se hace. Ellos también hacen el trabajo. Y uno llega a conocer las publicaciones que hace por ver de dónde viene. Pero lo que quiero decir es que así como hay una leche espiritual no adulterada, hay leche adulterada que hay que tener cuidado, sabiduría para leerla. El apóstol dice leer todo y retener lo bueno, pero hay cosas que de tanto leerla usted se contamina. Y hemos visto personas, de verdad, contaminadas por... Esa mente ha sido impregnada de tal manera con errores que ha sido difícil lograr que esta persona pueda en un momento dado ver a la luz de la escritura dónde está el error. De tal manera que el Señor nos ayude a saber qué alimento comemos. Mi hermana estaba haciendo referencia a su esposo que tuvo un problema digestivo y dijo, ya yo supe qué era.
Cuando vi que tal producto que tenía tal tiempo, que había traído esta parte, estaba en mal estado, se lo comió, no le gustó, se cayó mal al pobre. ¿Ok? Uno debe tener cuidado. Cuidado lo que me llega a mis manos y cuidado lo que yo leo. Hermano, la exhortación de la Escritura es leche espiritual no adulterada. No adulterada. Esta es la palabra de Dios. Dios ha permitido que nosotros la tengamos en nuestras manos. A veces encontramos personas que yo no sé cuál es la voluntad de Dios, que vaya a la Escritura y ahí va usted a encontrar. Y la Biblia, la palabra de Dios ha sido tan grande para muchos que cuando llegaron al Evangelio no sabían leer ni escribir. No sabían leer ni escribir. Hemos conocido personas. Cuando creyeron al Señor, que se les regaló una Biblia, con la Biblia aprendieron a leer. Ahora, la otra cosa es que yo debo tener apetito por esta palabra de Dios. Y esa es la exhortación que hacemos. Tener apetito por la palabra de Dios. A muchos nos gusta literatura, hay cosas, y somos versados en premios Nobel de literatura, y el libro que escribió fulano tal, el otro. Nuestros países son ricos en escritores, de verdad que sí. Conocemos poetas, disfrutamos con ellos, pero debemos apetecer la palabra de Dios. Debe haber el apetito. Si yo no tengo apetito por la Escritura, para mí eso es un signo que algo está mal. Y hay que sentarse a averiguar qué pasa. Yo no estoy diciendo que usted lea la Biblia 3 veces al día, 4 veces al día. Escoja su horario mejor posible para usted. Mi hermana lo hace tempranito, se levanta a las 5 de la mañana, ya está leyendo, tomando su café, su cosa y leyendo su Biblia. Ella lo puede hacer a esa hora, usted lo puede hacer a la hora que a usted mejor le parezca, mejor conveniente para usted, pero hágalo. Hágalo. Yo me acuerdo de hermano Pedro y esposa, cuando llegaron a los caminos del Señor, cuando se le entregó una Biblia en la mano, cuando decía, vamos a leer en Pedro, en Timoteo, los pobres estaban más enredados, no sabían. No habían tenido manejo de una Biblia en su mano nunca. Esa es la ventaja de la escuela bíblica. Esa es la ventaja de la escuela bíblica. Cuando los niños han pasado por una escuela bíblica, esa es una de las ventajas. Pero bueno, a ellos se les trató de ayudar y son buenos estudiantes y ya se defienden solo. Por lo menos buscando la cita de la Escritura. Pero eso es. ¿Cómo aprendo? ¿Qué decía la Iglesia Católica al principio? Cuando la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia. Porque la prohibió, la lectura. Y una de las cosas que decía era que para yo leer la Escritura, se lo enseñaban a uno, que para uno leer la Escritura tenía que tener a alguien al lado que lo ayudara, lo enseñara. Y la Iglesia Católica buscaba la Escritura y la destruía. A un grupo de nosotros repartiendo porciones de la Escritura y tratados. El curita del pueblo junto con las hijas de María nos cayeron encima y nos rompieron en nuestra cara todo el material que teníamos para repartir. Estaba prohibido la Escritura. Pero siéntese a leer. ¿Qué dice Santiago? Si usted no tiene sabiduría, busca Google. No, pídase al Señor. Cuando uno viene al Evangelio, puede traer todos los títulos de afuera, todos los credenciales que usted puede imaginarse.
Y hemos conocido personas que han llegado a los pies del Señor, porque una hoja de vida bárbara. Pero aquí, cuando uno empieza en los caminos del Señor, tiene que empezar por kinder, por maternal, desde el principio. Con todos los títulos que usted pueda tener, con todas las credenciales que usted pueda tener, hay que empezar por maternal e ir creciendo. Ir creciendo. Hemos conocido personas que no terminaron una primaria por muchas razones, pero esa persona daba gusto sentarse a oír administrar las escrituras, enseñando las escrituras, administrando las escrituras. Daba placer sentarse y el tiempo que fuera necesario por aquella persona. Y no tenía ni título, ni siquiera la primaria, la había sacado. ¿De dónde viene esa sabiduría? Del Señor, no hay otra. De tal manera que, mi hermano, demos tiempo a comer de este alimento. ¿Qué puede pasar? Es lo que el escritor de los Hebreos dice, y Pablo lo dice en Corintios también, que habiendo ya tenido tiempo de ser maestros en las Escrituras, hay que enseñarles los rudimentos de la Escritura. Entonces, ¿qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó? Yo entiendo que mi hermano, mi hermana, que acaba de creer, está empezando a dar sus primeros pasos. Pero si una persona ya tiene tiempo en los caminos del Señor, ¿por qué hay que enseñarle el ABC todavía? ¿Qué pasó ahí? Y el autor de los Hebreos dice que habiendo de ser maestros, ya hay que enseñarle los rudimentos de las Escrituras. Volverle otra vez al ABC. Eso indica que ¿dónde está mi tiempo? ¿Dónde me alimenté yo? Y la Escritura no le dice que usted tiene que ser maestro toditos y predicadores toditos. No. En una iglesia, cuando se forma una iglesia, Dios reparte dones porque ve la necesidad que hay de maestros, de pastores, de quien enseña, quien predica. Él reparte dones. Hay personas que llegan a la iglesia que ya traen talentos, vienen con sus capacidades aprendidas y la ponen al servicio del Señor y la utilizan en el beneficio del Señor. Los hermanos que no pueden decir que son misioneros evangélicos en un país y tienen que entrar de otra manera utilizando sus recursos que han aprendido, algunos como técnicos de equipo de básquet, deportivo y cosas esas, y se meten ahí y utilizan esa vía para poder entrar y predicar el Evangelio. Que el Señor pues nos ayude, que podamos crecer, primero alimentarnos con la leche espiritual no adulterada y crecer para la gloria del Señor, para el fortalecimiento de nuestras vidas espirituales. El apóstol Pedro decía, debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. A nosotros no nos mandaron a discutir con todo el mundo. A nosotros nos mandaron a predicar el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio. El Espíritu Santo de Dios hace el trabajo. Hace el trabajo. El problema es que a veces queremos hacer el trabajo nosotros. Ese es otro problema. Pero a nosotros no, si no es decirle a la persona
Es como Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiende lo que lees? Y el eunuco le dijo, mira, si no hay nadie que me explique, que me enseñe cómo entender de qué está hablando el profeta aquí. Entonces, que el Señor nos ayude a cumplir nuestro propósito en esta vida como creyentes. Tenemos una responsabilidad como que hijos de Dios. La Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, ¿usted sabe cuántos reportan de niños con hambre en el mundo? Bárbaro, millones y millones. ¿Usted sabe cuántos hay en el mundo que no tienen a Cristo? Una vez visitamos un museo, de esos museos históricos, cosas de esas, y me llamó la atención un reloj que estaba, y había un letrero que decía, cada 16 segundos muere uno. ¿Sabe usted cuántos de esos que mueren, que parten de la escena de esta vida, se van sin Cristo? Eso es responsabilidad nuestra. Eso es responsabilidad nuestra. Entonces debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. Y la única forma es con las Escrituras. Ahí es que tenemos que alimentarnos. A veces yo soy muy fuerte en responder a alguien. Entonces, no, es que yo no sé orar porque no tengo palabras para orar o para hablar. Digo, no es que no tenga palabras, lo que tiene, usted no tiene Biblia. Si usted tuviera Biblia, usted tuviera saber lo que va a orar y lo que va a decir, si tiene Biblia. El Señor que nos ayude pues a aceptar a reconocer nuestra necesidad que tenemos de leer las Escrituras, de tomar la leche espiritual, de ir a la verdad. Si en la voluntad del Señor está que mañana usted, cualquiera de nosotros, sea un maestro, uno se siente satisfecho cuando nuestro hermano Pedro viene por ahí, todo un señor, todo un doctor en la Escritura, y ese hombre hay que sentarse a oír cómo maneja la Escritura ese hombre. Hemos conocido otras personas que son traductores oficiales de las sociedades bíblicas internacionales, y cómo manejan las Escrituras y cómo disfrutan realmente que sí. Pues si la voluntad del Señor está, que usted puede llegar, ok, pero usted no tiene que ir a Harvard para que se pueda aceptar y decirle a alguien que necesita de la salvación. Que el Señor pues nos ayude en eso. Y quiero cerrar con una responsabilidad que tenemos los padres, los abuelos, los que tenemos niños que podemos en un momento dado influenciar. Al pueblo de Israel, cuando lo libertaron de Egipto, una de las cosas que Dios le indicó a los israelitas era que día a día le enseñaran a sus hijos lo que había pasado esa noche. Que no se cansaran de decirle a sus hijos lo que había pasado esa noche, cuando el pueblo fue liberado, fue sacado en libertad por la mano de Dios. ¿Qué pasó? En el desierto, los israelitas muchos se olvidaron de eso. ¿Qué nos dice las Escrituras? Que se levantó una generación que no conocía a Dios. Imagínense, muchachos que habían nacido ahí en el desierto,
con padres que habían estado esclavizados por años, que habían salido por la mano poderosa de Dios, que Dios le había dicho, dígale a sus hijos, diga lo que había pasado, dígale eso. Ellos se olvidaron. Y esa generación se levantó y dice la Escritura, no conocía a Dios. Hay una responsabilidad con la generación que viene tras nosotros, los hijos, nuestros nietos que los tenemos por ahí todavía. Okay. Pero es nuestra responsabilidad. Acuérdense que nuestra responsabilidad es decirle, esto es. Este es el plan de salvación. Tú escoges. Qué alegría está cuando yo le puedo decir a unos muchachos, si usted muere ahorita, ¿tú para dónde vas? Para el cielo. ¿Cómo sabes tú que estás para el cielo? Ah, porque Cristo murió por mí. Cuando un chamo te puede decir eso, aleluya. Digo la otra, ¿y tú? Cuando los dos mayores nietos de nosotros, que están aquí, ellos profesaron fe el mayor, en la escuela. En la escuela. La maestra se alegró tanto que llevó el chavo al principal, lo llevó para allá para que dieran, para que el principal supiera lo que había pasado. Los dos grandes creyeron, le dieron a la menor, ahora te toca a ti. Ahora te toca a ti. Yo le puedo decir a ella, le puedo preguntar, ¿tú vas por el cielo? Sí. ¿Cómo sabes? Cristo murió por mí. Eso es grande. Esa es nuestra responsabilidad. Dejamos ahí, el Señor hace. Yo soy un creído que muchas, a veces campañas evangelísticas o para cultos especiales de predicación del Evangelio, hay hermanos, buenos hermanos predicadores, de verdad que sí, pero hay mucha gente que cree, porque hay una abuelita orando al Señor por años. Por años. El predicador puede llenarse. Creyeron tanto. No, hay una abuelita orando. En su intimidad, en su cuarto. Por esa persona, por ese nieto. O por ese hijo. Qué satisfacción cuando los hijos vienen a los caminos del Señor. Indudablemente que sí, es nuestra responsabilidad. Hay algo con que contamos siempre, y con eso termino. Había un muchacho, hijo de una familia cristiana, pero era rebelde al Evangelio. Creció, ya estaba trabajando en la construcción. Se cayó de un andamio de esto, se cayó. Ahí murió. Entonces, los padres, tristeza, dolor por la pérdida de su hijo, indudablemente, pero había un dolor más adentro, porque nunca habían oído profesión de fe de parte de ese muchacho. Siempre había sido rebelde. En el entierro, en el funeral, un compañero de trabajo de su hijo se le acercó a buscar al papá. Le dijo, mire usted, yo soy compañero de su hijo, yo trabajaba con él. Cuando él cayó,
Yo fui la primera persona que llegué. Él todavía estaba, babuceaba, decía algunas palabras entrecortadas, todavía, ahí cuando yo llegué. Y él me dijo, dile a mi padre, Juan 3:16. No hay duda. Para mí no había duda que ese muchacho ahí, en el momento de hálito de vida, él podía decir, dile a mi padre, Juan 3:16. Para mí no había duda. Ustedes saben, mi hermana argentina sabe que cuando la persona está en coma, el último de los signos que se pierde es la audición. Y se ha demostrado en las unidades de terapia intensiva, y los médicos ahora recomiendan cuando tienen a alguien ahí que le dicen a la familia, háblele, está conectado, está en coma, háblele. ¿Qué es lo que le dice la Escritura? Después viene por él, por el oír. Así que nunca pierda esperanza, mi hermano, orando por aquellos que nunca hemos oído una profesión de fe de parte de ellos, pero el Señor tiene su tiempo y esperamos que como ese muchacho que se cayó, para mí yo no tengo duda que a último momento pudo agarrarse de la salvación para su vida eterna. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias. Tú nos has dejado tu palabra. Es el alimento para nuestras